cuando hay hiperactividad no se descansa. ¿Por qué? Porque no se alcanza el sueño REM. Esto es muy común en personas con síndrome de Down o personas con autismo o con daño cerebral también. Ustedes tienen que pensar que el cerebro es esencialmente como si fuera una gran orquesta. Y son las frecuencias muy bajas las que están asociadas al sueño profundo. Induciendo ciertas drogas que no sean dañinas, se puede de alguna manera retomar los ritmos naturales. Se usó una droga que es un diurético, que es metanidina. Otro de las ramas que estuvimos investigando fue la patología de epilepsia refractaria y pudimos observar cambios en estadios previos a la crisis epiléptica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Objetivo Universidad. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que relaciona la ciencia con nuestras vidas cotidianas y la vida cotidiana de muchas familias, como lo es el sueño. Porque investigadores e investigadoras de nuestra universidad, en conjunto y en colaboración con otros colegas de otros países, están avanzando en el trastorno del sueño, pero en personas que tienen síndrome de Down. Es muy relevante este avance porque las personas que tienen síndrome de Down tienen ciertas dificultades a la hora del descanso. Y como sabemos, un buen descanso es esencial para nuestra calidad de vida. Para comentarles cómo es este avance de nuestros investigadores e investigadoras de nuestra universidad, cómo es trabajar en colaboración con colegas de otros países y también un poco para contarles cómo es investigar en este contexto actual en nuestra universidad, hoy nos visita Fernando Montani, investigador independiente del Instituto de Física de nuestra universidad y del CONICET, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas. Hola Fernando, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y también estamos acompañados con Montserrat Pallares Di Nuncio, que es becaria de doctorado del CONICET, ayudante diplomada también del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, chicos, un tema muy relevante, un tema del cual ustedes nos van a contar un poco cómo lo vienen investigando, pero y que es muy importante, el tratamiento del sueño, ¿no? El descansar. Todos aconsejan dormir determinada cantidad de horas, pero en este caso ustedes lo están trabajando destinado a personas que tienen síndrome de Down. Cuéntenos cómo en principio surgió trabajar este tema. Bueno, voy a contar la historia desde primeros principios. Todo empezó allá por 2004, donde yo decidí empezar un doctorado en neurociencia computacional en Imperial College London. Me empecé a trabajar en este área de modelado computacional, teniendo en cuenta mi base en ciencias físicas, y al terminar mi estadía en Londres, donde nació mi primer hija, hice una estadía en Génova, en el Instituto Italiano de Tecnología, donde conocí un montón de gente de distintas áreas. En particular conocí a Laura Cancheda, que era una médica trabajando en neurofisiología con animales. Los animales son ratones. La cuestión es que ella es especialista en hacer modificaciones genéticas a los ratones para estudiar distintas enfermedades justamente en humanos. ¿Por qué? Porque se puede producir un ratoncito, por ejemplo, que tenga características muy similares a el síndrome de Down en humanos a nivel de la corteza cerebral. Ella lo hizo para muchas enfermedades. En particular, nos enfocamos en el síndrome de Down. En 2018, uno de los chicos que estaba por doctorarse conmigo, Román Baravalle, fue a Italia. Aprovechamos su visita a Italia para hacer un curso en el ICTP, para visitar a Laura Cancheda, y ahí retomamos toda esta colaboración. En particular, nosotros somos especialistas en el estudio de la dinámica de las neuronas. Ustedes tienen que pensar que el cerebro es esencialmente como si fuera una gran orquesta.
donde hay muchos músicos involucrados, cada uno tocando un instrumento, y no pueden tocar todos al mismo tiempo. Tienen que estar bien coordinados. Tienen que estar no solamente bien coordinados, sino algunos tienen que hacer ciertos silencios, Claro. y otros tienen que tocar y saber cuándo el otro va a empezar a tocar para hacer un silencio, ¿sí? Y esencialmente lo más sencillo para representar el cerebro es eso, porque justamente el cerebro tiene ritmos, y hay ritmos que justamente están asociados a esas neuronas que cuando disparan o tocan, ¿sí? A las que tocan, otras se apagan, ¿sí? Eso produce distintos ritmos que, por ejemplo, están asociados al sueño, ¿sí? Claro, nosotros cuando dormimos, entonces nuestro cuerpo descansa, pero el cerebro está permanentemente activo. Está activo, pero en y se frecuencias... está regenerando también, ¿no? También se está regenerando la plasticidad, hay aprendizaje, y son las frecuencias muy bajas las que están asociadas al sueño profundo, ¿sí? Claro. Entonces, toda la cuestión viene por el hecho de que cuando hay hiperactividad, ¿sí?, en el cerebro, bueno, justamente no se descansa. ¿Por qué? Porque no se alcanza el sueño REM. Esto es muy común en personas con síndrome de Down, o personas con autismo, o con también. daño cerebral también, ¿sí? Que les cuesta un buen descanso. El buen descanso, o el descanso continuo. el descanso continuo tiene muchas interrupciones, ¿sí? Y nunca alcanzan el sueño profundo. Entonces, la idea de todo este proyecto era desarrollar modelos animales, ¿sí?, donde haya realmente una analogía con el comportamiento del síndrome de Down en humanos, para estudiar la patología y ver cómo, la patología del sueño, y ver cómo induciendo ciertas drogas que no sean dañinas, se puede de alguna manera retomar los ritmos naturales. Entonces, se usó una droga que es un diurético, que es la bumetanida, perdón. Ya conocida, sí, utilizada para otras cosas, para situaciones. inclusive más bien para cuestiones que tienen que ver médicas, sin tener realmente trastornos grandes, Claro. porque es un diurético y eso lo único que produce es que la persona tenga que ir al baño seguido, Claro. nada más. Bueno, la bumetanida lo que tiene de bueno es que se lo dieron a los animales para tomar el agua, y se vio que con el tiempo iba produciendo un efecto. Obviamente los animalitos se orinan mucho, no es un problema si están dormidos. Entonces, lo que se vio es que si se comparaba con ratones salvajes, ¿sí?, con bumetanida, sin bumetanida, o los ratones salvajes, a medida que iban consumiendo el diurético, iban retomando su sueño normal, Bien. ¿sí?, profundo. Bien. ¿Y cómo se vio eso? Bueno, usando herramientas de teoría de la información, que esencialmente lo que permitía ver era que sin el diurético el sueño era muy interrumpido, y a la vez existía patrones muy aleatorios, ¿sí?, que no están realmente en correlación con el sueño profundo, mientras que cuando tomaba el diurético, después de ciertas horas, empezaba a retomar los patrones normales, que tenían que ver con mayor complejidad y no tanta aleatoriedad, que se mide a través de la entropía. Bien, bueno, Fernando, toda esta investigación se hizo con su tiempo correspondiente, y lo que implica los distintos pasos de una investigación, porque cuéntenos en qué momento se encuentra, o sea, estos resultados se produjeron en ratoncitos, en animales. Bueno, ¿cómo continuamos ahora? Bueno, ahora está toda la cuestión de ver si se puede probar en humanos, ¿sí? Obviamente eso requiere de un comité de ética, y seguramente un hospital es el lugar apropiado para analizar si se puede hacer o no, ¿sí? Lo bueno que tiene la proyección a futuro es que de alguna manera podemos esperar que no tenga grandes efectos sobre las personas, más allá de que un diurético sí produce
una persona orina un montón, Sí. pero imagínense un bebé con síndrome de Down o un bebé autista que tenga su sueño normal. Eso puede tener beneficios enormes en el sentido de que no solamente no produce más daño a nivel del tejido celular, sino que restaura las funciones cognitivas. Bueno, eso lo que acabas de decir, Fernando, es clave, porque como habíamos dicho un poco al principio del programa, no descansar bien, ¿qué impacto nos genera? Más allá de la irritabilidad que podemos tener en nuestro estado de ánimo o la disminución de la productividad en nuestras actividades, pero hacia adentro, ¿no? En nuestros cuerpos, ¿qué genera el no descansar bien de manera interrumpida? Bueno, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, lo que produce es un deterioro cognitivo mucho más rápido, y por eso es súper importante. Y bueno, la cuestión es que si nosotros de alguna manera queremos que haya restauración de la plasticidad a nivel de Long Term Depression o Long Term Potentiation, LTD o LTP, de alguna manera el sueño es fundamental, ¿sí? Exacto. Eso es lo que permite que haya aprendizaje y que de alguna manera haya regeneración de la plasticidad sináptica. Y cuál, además, ¿no? Esto es un beneficio, no solo para la persona con esta afección, no sabía lo de los autistas también, es muy relevante eso, sino también para el entorno familiar. Sí, sin duda, ¿no? sin duda. Por eso a mí me entusiasmó mucho este tipo de trabajo de investigación, porque yo siento que de alguna manera estoy siendo útil Seguro. a un sector de la sociedad que es muy vulnerable y que de alguna manera puedo poner al servicio de la sociedad, bueno, lo poco que puedo hacer. Obviamente yo no soy médico, soy pero físico. años de estudio, de investigación. Sí. Fernando, la verdad que es re importante que nos vengas a contar estos avances, pero bueno, Montserrat, vos también estás dentro del Instituto de Física, sos becaria del CONICET. Contanos un poco, no estás precisamente en esta investigación, pero bueno, contanos en qué estás desarrollando tus conocimientos. Sí. Durante mi doctorado, bajo la dirección de Fernando, nosotros trabajamos más que nada con 2 líneas de investigación. Una enfocada en el modelado de la corteza cerebral para el estudio de diversas patologías como la epilepsia. Pero perdón, cuando ustedes dicen modelado, tradúzcanmelo porque yo me imagino una computadora, una imagen, pero no sé No, es a partir de ecuaciones matemáticas que modelan el disparo de distintas neuronas que se encuentran en la corteza cerebral. Nosotros armamos una red neuronal y somos capaces de, a partir de distintas variables, poder estudiar cómo afectan a distintas patologías. Exacto. Bien. Claro, en este caso lo bueno es que la urobumetanida de alguna manera bloquea uno de las proteínas o la controla, que es esa proteína, el NKCC1, y esa proteína, en el caso de personas autistas o personas con síndrome de Down, es como que no funciona bien, no deja pasar demasiado cloro. ¿Sí? O y eso impacta en el mal sueño, digamos. Mucha salida de cloro, y al salir cloro de la neurona... No sabía que había cloro en las neuronas. Pero igual... eso entre casa, obviamente. El NKCC1 obviamente lo que hace es que el potasio, el sodio y el cloro, obviamente yo lo estoy diciendo para que todos lo puedan entender. Estén en los niveles adecuados. Cuando hay una persona que tiene autismo o síndrome de Down, ese NKCC1 lo que hace es deja que los niveles de cloro no sean los óptimos. Entonces, eso que es controlado usualmente por los neurotransmisores GABA, ahora no funciona bien. Claro. Y o bien hay mucho o poco cloro, pero siempre se produce mucho disparo. Y por eso esa hipersensibilidad o hiperactividad que lo que produce es que justamente la persona no pueda tener un sueño profundo. No, pero aparte son patologías que
para el resto de la vida. Para el resto de la vida. ¿No? Contanos, Entonces, Montserrat, un poquito más de estos estudios. Otro de las ramas que estuvimos investigando fue la patología de epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es un tipo de epilepsia en la cual los pacientes presentan una resistencia al tratamiento con fármacos, por lo cual sufren crisis epilépticas sin poderlas controlar. Y bueno, para este estudio nosotros lo que hacemos es estudiar cómo es la actividad eléctrica cerebral medida a partir de electroencefalogramas intracraneales. Y utilizando herramientas de teoría de la información, como ya contó Fernando, como es la información mutua, somos capaces de medir cómo es el intercambio de información entre distintos ritmos cerebrales, como ya estuvo comentando, y pudimos a partir de esto observar cambios en estadios previos a la crisis epiléptica. Y a partir entonces de estos resultados, nosotros fuimos capaces de entrenar redes neuronales artificiales con las que alcanzamos una precisión del 81% para poder predecir el estadio previo a una crisis epiléptica. Wow, la verdad que sí. Y eso está muy de moda porque tiene que ver con las herramientas de inteligencia artificial. Bueno, esa era la pregunta que se venía, es cómo utilizan ustedes las nuevas herramientas que van apareciendo, cómo las incorporan. Las incorporamos. Las incorporan de una, con tecnología, y tal vez las incorporan antes de que sean un boom, ¿no?, para toda la sociedad. Claro, sí. ¿Cómo lo trabajan? ¿Esta articulación tal vez con otras carreras, otras facultades como informática? Esencialmente nosotros estamos más vinculados con gente de medicina, ¿sí? O de biología. Claro. Nosotros usamos estas herramientas con una visión más física, ¿sí? Tratando siempre de darle una interpretación en el marco de lo que nosotros entendemos que es el área de sistemas complejos, y por eso vamos para ese lado. Pero bueno, el objetivo a corto plazo es extender este tipo de herramientas para el estudio de enfermedades neurodegenerativas, en particular del Parkinson. Y puedo nombrar que estamos desarrollando un proyecto con el doctor Martín Pedersoli, que es actual director uno de los directores del Hospital San Martín, neurólogo, con el cual, bueno, tenemos un proyecto conjunto utilizando herramientas de IA, de inteligencia artificial, para el estudio del Parkinson en las diferentes etapas. ¿Sí? El Parkinson esencialmente tiene 3 etapas. Una etapa en la cual es muy difícil detectarlo, en el cual solamente del orden del 30% de las neuronas dopaminérgicas han sido afectadas. Entonces estaría buenísimo saber detectarlo en esa etapa. Pero ¿y cómo, cómo puedo darme cuenta si un familiar está teniendo unas incipientes aproximaciones a esta patología que es el Parkinson? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Como siempre, ¿no? Cuanto antes se consulte un médico y se atienda a esa patología es mejor. Pero ¿cuáles son las primeras reacciones? Claro, lo primero que queremos hacer es, obviamente, a través de la interdisciplina, es decir, lo que el grupo de Martín Pedersoli, el doctor Martín Pedersoli me puede enseñar a mí, de decirme, mira, nosotros sabemos que este paciente está en sus etapas iniciales, obviamente por experiencia clínica, ¿sí? Cuando ellos me digan eso, yo voy a utilizar ciertas herramientas para estudiar la dinámica de distintos tipos de cosas que pueden ser a nivel de la respuesta de los electroencefalogramas, o puede ser una respuesta dinámica de otro tipo de variables, ¿sí? Para encontrar cuáles son los patrones que me están indicando eso. ¿Sí? Los biomarcadores. Bien, pero insisto, yo tengo un familiar que está teniendo una incipiente aproximación a esta patología. ¿Cómo me doy cuenta? En la etapa 1. En la etapa 1 eso es muy difícil de verlo, muy difícil. Por eso es lo que nosotros queremos desarrollar. Obviamente un neurólogo con mucha experiencia clínica puede llegar a dilucidarlo. Bien. Pero la idea es desarrollar a través
herramientas de inteligencia artificial, teniendo muchos pacientes y también controles, personas que los médicos nos digan que no van a desarrollar Parkinson, y saber exactamente cuando aparece un biomarcador, que puede ser sencillamente por pequeñas modificaciones en el habla. Claro, qué fascinante todo lo que están contando y cómo, bueno, se sigue desarrollando investigaciones que tienen impacto directo en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud, mezclan la tecnología, se la apropian, la aprovechan. Todo esto, la verdad que es muy importante contárselos, ¿no? A todos nuestros vecinos, vecinas. Y en esto, si me permitís... Te permito. Bueno, esto con el doctor Pedro Soli lo estamos también desarrollando con un argentino que es muy, muy importante, que está en Estados Unidos, que es, él es investigador principal de IBM, que se llama Guillermo Secchi, que se formó en esta universidad, y él de alguna manera va a ser el soporte principal de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Sí? Bien, ¿cómo es esta interacción con colegas que están en otros países? Vos hoy me contabas fuera de cámara al inicio del programa, antes de iniciar, que en este estudio de avance de tratamiento del sueño en personas con síndrome de Down, tenías también compañeros que están en otros países, pero que algunos ya decidieron no volver. Contanos un poco el hacia adentro, ¿no? Bueno, en este contexto tan complicado. En este trabajo yo tengo que destacar una labor fundamental que fue la de Román Baravalle, el doctor Román Baravalle. Román hizo el doctorado bajo mi dirección, pero fue el que de alguna manera puso todo para que el proyecto vaya adelante. Román vive en Estados Unidos, ahora está trabajando en Estados Unidos, seguramente en algún momento va a ser profesor, pero es una de las personas que lamentablemente perdimos en este sistema, porque ya es muy, muy difícil que entren nuevos investigadores a CONICET o a la SIC o inclusive, bueno, conseguir dedicaciones exclusivas para investigación. Y bueno, el caso de Nathaniel Martínez es una persona que también estaba trabajando bajo mi dirección como postdoc, y él terminó este trabajo y bueno, ya dejó la ciencia porque no consiguió entrar a la carrera de CONICET, lo cual obviamente es una pérdida, lamentablemente, por personas que se formaron durante, no sé, fácil 13, 14 años. Sí, más de 10 años mínimo. Sí, seguro. Ninguno menos de 10 años. Y yo lo que tengo que decir es que obviamente estoy en deuda con ellos dos, con Román estoy en deuda, en el sentido de que él puso todo, aún ya no trabajando bajo mi dirección, porque él se fue a Estados Unidos y siguió trabajando en sus cosas, pero siguió el compromiso de terminar el trabajo. Y ese compromiso tan profesional, porque justamente salió de una universidad pública. Salió de una universidad pública. Todo lo que nos da la universidad pública. Montserrat, vos contanos por qué primero elegiste esta carrera dentro de la física y también cómo es tu día a día siendo becaria del CONICET hoy. Bueno, yo desde muy chica a mí siempre me interesó saber cómo funcionaba todo y la física en realidad resultó ser una herramienta. Yo estudié licenciatura en física médica, entonces siempre mezclé biología con física y después, bueno, la neurociencia cuando lo escuché a Fernando me súper interesó y es que es fascinante. Me propuso hacer, sí, la verdad, un montón. Te cierran muchas cosas cuando empezás a estudiar y tiene un montón de herramientas que te van a servir, o sea, por más de que no sirvas en una carrera de investigación, te sirven para aplicarlas a cualquier punto de la vida. Seguro. Y bueno, ¿y cómo interés? ¿Cómo vivís el hecho de ser mujer dentro del ambiente científico que hoy está más trabajado también, más deconstruido, pero bueno, en su momento a las mujeres científicas les costó un montón? Claro, es una lucha constante que vienen desarrollándose hace ya muchos años y el ambiente, como decís, ameno ahora es gracias a las investigadoras del instituto que o sea, son fruto de su lucha, que nosotros ahora tengamos un lugar mucho
mejor acomodado, ¿no? Sí. Me haces acordar a María Teresa Dova. Una Bueno, genia. es la directora Es la del directora, instituto. es una genia, estuvo aquí instituto. en el canal dándonos, bueno, es un ejemplar ya Sí, es un internacional. ejemplo. Sí, ¿no? sin duda. Fernando, me quedo pensando un poco en esta investigación inicial que nos contabas. ¿Por qué se sabe tan poco de nuestro cerebro? Bueno, los médicos te lo dicen, que uno conoce muy poquito del cerebro, probablemente un 1%. ¿Por qué? 1%. Sí, ellos te lo dicen muchas veces los neurólogos. ¿Pero por qué? Porque todas las patologías estuvieron centradas en principio en, por ejemplo, en patologías del corazón, cosas que obviamente están más en el día a día de la gente. Y en realidad yo pienso que los avances tecnológicos han hecho que uno pueda medir la actividad del cerebro de otra manera y comprender mucho más allá. Pensemos que cuando se hicieron los primeros estudios e investigaciones de neuronas, se utilizó el calamar gigante, con las neuronas gigantes, para desarrollar las primeras ecuaciones de una neurona. Y eso era por el principio de los años 70, creo que Claro, más o menos, ¿no? Y en ese momento era todo súper artesanal. Desde los años 70 hasta ahora, tecnológicamente ha habido un avance tremendo. Entonces ahora es el momento, porque están las herramientas para medir. Y no son realmente caras en comparación a otras cosas, digamos. Pero queda, claro, prácticamente queda todo el cerebro por analizar, descubrir, estudiar. Sí, queda muchísimo por aprender, por entender, y por eso, bueno, a mí lo que más me interesa es tratar de dilucidar biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas, en particular el Parkinson. ¿Por qué? Porque es la segunda enfermedad neurodegenerativa que afecta a las personas en todo el mundo. Exacto, estadísticamente está. Sí, está registrado. Fernando, ¿y vos por qué elegiste la física? En realidad fue un camino un tanto aleatorio. Pero de ida. Un camino de ida. Mi hermano era físico, 10 años más grande que yo, y yo dije, bueno, voy a estudiar física. Pero yo no sabía qué era la física. Después fui por la física nuclear, después dije, no, esto no me gusta, y me pasé a neurociencias, hice el doctorado en física nuclear, pero después decidí hacer un doctorado en neurociencia. Pero bueno, son esas cosas de personas muy testarudas que se ponen algo en la cabeza y lo van a hacer. ¿Y por qué la universidad pública? ¿No? ¿Qué les ha dado hasta ahora? ¿Ustedes están trabajando todos los días? ¿La siguen eligiendo todos los días? Sí. No, para mí la universidad pública es un lugar natural para el desarrollo de ciencia, vamos a decirlo, por más que esta palabra suene en muchos lados, para decir ciencia independiente y libre, ¿sí? Que permita beneficiar a la población en general, ¿sí? Y eso es lo bueno de la universidad pública. Bueno, obviamente en coordinación con CONICET, que es la otra entidad que siempre nos ha apoyado un montón. ¿Cómo es enfrentarse a los más chicos, ¿no? A los alumnos que van todos los días a cursar en este contexto que no se sabe cómo va a continuar y que para continuar justamente con todas estas investigaciones se necesita inversión? ¿Cómo es enfrentarse con aquel joven que tal vez está pensando, me queda 1 año, 2 años después, ¿dónde me voy? ¿Qué hago? Y hay mucha incertidumbre en este momento, pero siempre la interacción con los alumnos es grata. En el momento de interactuar, los resultados siempre son positivos, pese al desconcierto social que hay hoy en día. Pero, Sí, ahí obviamente lo más lindo es interactuar con los chicos jóvenes por la curiosidad que tienen, la inocencia. A la vez hay un punto para destacar, que es el hecho de que sobre los jóvenes la IA, la inteligencia artificial, tiene su impacto positivo y negativo. ¿Por qué? Porque los chicos ahora usan la IA para todo. Entonces, no profundizan, y aparte las herramientas de IA no necesariamente van a decir una verdad absoluta. Pueden equivocarse, ¿sí? Pueden dar información que no sea
vamos a decir, del todo correcta. Sí, sí, sí. Entonces eso lo vemos mucho en los primeros años. Claro. Es un problema... Sí, que se debe estar generalizando en todas las De carreras, hecho, ¿no? sé que en Estados Unidos están de alguna manera dando de baja los exámenes escritos Ah, y solamente orales. tomando exámenes orales para no permitir Bueno, el uso de IA. Es que justamente, ¿no? Esta doble cara que nos trae la tecnología, que ayuda un montón para muchísimas cosas, sobre todo, bueno, en temas de salud como lo están incorporando ustedes, y después en el día a día. Uno también se preguntaba, bueno, te hace la inteligencia artificial una tesis hoy en día, ¿cómo haces para detectar como docente? Bueno, Es muy difícil, bueno, hay que ir a los detalles, Ujú. en los detalles salta. Claro, en los patrones repetitivos. Salta, Sí. salta porque Claro. la IA, los problemas de física es muy fácil de detectar porque hay cosas que son muy genéricas claro. y le falta el detalle. Entonces cuando ves eso le preguntas al alumno y te das cuenta que no sabe nada Claro. en eso o sabe muy poco. Bueno, y clave el rol de los docentes también como Sí. para estar ahí, ¿no? Atentos y sobre todo en la etapa universitaria que Claro. se están formando como profesionales Ujú. que bueno, que después van a ir participando de estas investigaciones que tienen impacto Sí. directo en todos nosotros. Sí, yo Así que por Sí, eso, en la vida cotidiana. Sí. si puedo decir algo personal, mi hija está terminando el último año del colegio secundario y yo le insisto, vos tenés que estudiar en la Universidad de La Plata, claro. porque es la mejor universidad que tenemos cerca y la que te va a formar adecuadamente. Ujú. Para, Seguro que la dije. Dice, no, esperemos vamos que a sí. insistir. Y con semejante ejemplo como el profesional que tiene como papá, seguramente va a ser Bueno, así. Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias a a vos. ustedes por No, venir a a vos. contarnos en qué andan Bueno, nuestros muchísimas investigadores. Y gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla de Objetivo Universidad. Una vez más, les contamos estas investigaciones, avances que tienen impacto directo a todos nosotros y por supuesto, ¿no? Esto se hace gracias a un esfuerzo muy grande, muy importante y dando un claro aviso de el importante financiamiento que se necesita para el sector de ciencia y tecnología para poder continuar avanzando en estas investigaciones. Nos reencontramos con ustedes la próxima semana en otro programa de Objetivo Universidad.